Mi nombre es Feliciana Navarro. Tengo 69 años y he vivido toda mi vida aquí en Santa Tere, un barrio sencillo de Guadalajara. Fui costurera durante más de 40 años. Corté tela hasta que mis dedos se torcieron. Crié a mi hijo, Emiliano, solo, después de que su padre, un buen hombre, se fuera demasiado pronto. Ahora, dime algo sinceramente. ¿Qué harías si escucharas a alguien decir algo serio sobre tu propio hijo? ¿Algo que nunca quisiste imaginar? Lo sé, parece imposible, porque una madre que es madre, siempre cree primero en su hijo, y yo no era diferente, pero a veces, la vida nos empuja profundamente a un pozo oscuro, solo para ver si todavía tenemos el coraje de abrir los ojos. Si alguna vez has sentido una pulga detrás de la oreja, ya sospechaba algo, pero prefería callarse, así que entenderás lo que experimenté, porque todo comenzó con una frase dicha en un mercado, y terminó con un silencio que nunca desapareció. En este vídeo, descubrirás lo que vi, cuando decidí observar en lugar de preguntar, y al final, tal vez entiendas por qué. A veces, la peor traición proviene de la persona que más amamos, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Todo lo que te voy a contar nació de un instante que cambió mi alma. Fue en el Mercado Libertad, donde he estado comprando mis quesos y pimientos durante más de 30 años. Un empleado me agarró del brazo y me dijo: «Señora Feliciana, creo que te están engañando». Y cuando dijo el nombre de mi hijo, el mundo se ha quedado en silencio. No lloré, no respondí. Sentí un peso en mi pecho, que todavía llevo hasta el día de hoy. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo ya había comenzado a desmoronarse. Si estás aquí conmigo ahora, escuchándome, te lo ruego, dame tu compañía. Deja un like, suscríbete. No para mí, pero para que esta historia llegue a más corazones que se sienten solos, engañados, silenciosos como yo, porque contar esto no es fácil. Revive. Entonces, por no mencionar, pero quizás, si escuchas hasta el final, entenderás que observar en silencio puede ser el primer paso para salvar la propia dignidad, y para aquellos que lo han perdido casi todo, esto vale más que el oro. Lo recuerdo como si fuera ayer, el día que vendí mi máquina de coser, el mismo que compré a la edad de 23 años, justo después de la boda, con el dinero que ahorré cosiendo los vestidos de las niñas en la iglesia. Esa máquina era mi compañera, tenía el olor de mi juventud, el ruido que mecía las noches de insomnio, cuando Emiliano aún era pequeño. Lo vendí por menos de la mitad de lo que valía, solo para ayudarlo a hacer un intercambio en España, un curso de verano que tanto deseaba. Me dije a mí mismo, es su futuro. El futuro de mi hijo vale más que nada. Al mismo tiempo, tenía un grave problema con mis dientes, dolores que me hacían llorar al amanecer. El dentista me recomendó un tratamiento inmediato, pero lo pospuse. Veré esto más tarde. Nestenario cripto, dije, y ese después nunca llegó. Preferí pagar una cirugía que Emiliano necesitaba. Debido a un accidente en el fútbol, le daba vergüenza pedirle dinero al padre de Jimena. Así que vino a mí, y, como dice una madre que no, simplemente bajamos los ojos. Suspiramos profundamente y decimos: por supuesto, hijo mío. La madre encuentra la manera. Cuando él y Jimena decidieron comprar un apartamento en Tlaquepaque, me conmovió. Recuerdo que me mostró la planta en la pantalla de su celular y me dijo: va a ser el lugar donde crecerá nuestra hija. Mamá, en ese momento, tomé mis ahorros, todos guardados en un sobre dentro del armario, dinero que había ahorrado vendiendo tamales durante años en los mercados del vecindario. Lo puse en sus manos. Ni siquiera le pregunté si lo necesitaba. Sabía que lo sabía. Me abrazó con fuerza. Exclamó. Dijo que yo era la mujer más generosa del mundo. Los domingos eran mi día favorito. Preparé pozole desde el amanecer. Pasé todo el sábado cocinando maíz, eligiendo la carne adecuada, cortando el repollo en trozos finos. Hice todo a mi manera. A Emiliano le encantó. Dijo que el olor de mi cocina era mejor que el de cualquier restaurante en Guadalajara. Cuando nació mi nieta, la pequeña Luna, comencé a hacer muñecas de trapo para ella. Bordó el pequeño nombre con hilo de colores. En cada visita, entregué uno nuevo. Pero las visitas comenzaron a ser raras. Siempre había una razón. Jimena estaba cansada. Luna tenía gripe.
Emiliano estaba inundado de trabajo. Fue en ese momento que Jimena comenzó a comentar que sus padres estaban enfermos. El padre, con problemas de espalda, la madre con depresión. Dijeron que estaban pasando por serias dificultades. ¿Y cómo dijo eso? Con lágrimas en los ojos. Yo, tonto, creé. Envió dinero, 100 pesos, luego 200, luego me convertí en miembro mensual. Prácticamente, solía recaudar dinero entre mis amigos en la iglesia para ayudar a la suegra de mi hijo. Al principio, estaba agradecida. Luego comenzó a preguntar, a veces con un poco de habilidad, a veces naturalmente, como si tuviera una obligación. Y fue entonces cuando la llave giró dentro de mí. Me di cuenta de que, cada vez que ayudaba, me recordaban menos visitado. Me convertí en un banco que no cobra intereses, ni abrazos. ¿Alguna vez has sentido eso? Eso es dar tanto. Pero, ¿recibir cada vez menos? ¿Que solo te recuerdan cuando lo necesitan? Si has experimentado algo como esto, comenta a continuación. Solo escribe he vivido eso. O es verdad, porque a veces, al ver que no estamos solos en este dolor, ya da un maldito consuelo en el corazón. Pero en ese momento, todavía no sabía lo que me esperaba. Pensé que todo eso era solo cansancio, falta de tiempo, cosa de la vida. Hasta que escuché esa frase en el mercado, la frase que me detuvo a tiempo, la frase que hizo que mi corazón latiera más lento. Pero, ¿era cierto? ¿Podría ser que realmente se estaba engañando a Emiliano? O peor, ¿fue parte de todo esto? Era un sábado cualquiera, uno de esos en los que el sol ya entra por la ventana de la cocina, junto con el olor a café preparado. Me levanté temprano, me alisé el cabello en el moño de siempre, me puse mi vestido de flores pequeñas, ese azul con botones de nácar que Emiliano siempre decía que me hacía, y salí a pie hacia el ECIES, Mercado de la Libertad. Quería comprar un pastel de maíz con canela, de los que le gustaban a Emiliano, para llevar a su casa por la tarde. La pequeña Luna iba a cumplir 3 años esa semana, y quería aparecer por sorpresa, con un regalo y un dulce hecho con mimo. El mercado estaba lleno, como siempre los sábados, la gente gritando precio, el olor a fruta madura, el ruido de las huellas de los carros que pasan a través de las baldosas desgastadas en el piso. Estaba en la fila de la panadería cuando vi al señor Ramiro. Siempre ha trabajado allí. Ya le vendió pan a mi difunto esposo. Ya le dio dulces a Emiliano cuando era niño. Un hombre serio y de voz suave. Me vio. Sonrió. Pero la sonrisa no duró mucho. Se acercó lentamente. Miró a los lados, y en voz muy baja me dijo, «¿Eres la madre de Emiliano?» «¿No? Ahora. Lo siento, pero creo que lo están engañando». Me golpeó como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Me quedé allí, sosteniendo la bolsa contra mi pecho, sin saber qué decir. No dijo nada más. Simplemente me miró a los ojos, con una mezcla de lástima y cuidado, y regresó al mostrador como si nada hubiera pasado. Me quedé allí durante unos segundos, con el corazón apretado, las manos frías y mis pensamientos girando como una rueda de feria. ¿Qué tipo de engaño fue este? ¿Habló de dinero? ¿Falso? ¿De traición? ¿Quién? ¿Jimena? ¿Sus padres? No sabía. Y... a decir verdad, no quería saberlo. Mi primer impulso fue negar. Pensé, no. Esto es un malentendido. Algo para personas a las que les gusta hablar demasiado. Tomé el pastel, pagué rápidamente y me fui de allí como alguien que huye de un mal recuerdo. Pero por dentro, algo había cambiado. Cuando llegué a casa, puse el pastel sobre la mesa y lo miré fijamente. Un dulce simple e inocente. Y... sin embargo, ese día, parecía llevar un peso. Me senté en la silla de la cocina. Me sujeté al borde de la mesa, y me quedé allí, en silencio, sin hambre, sin coraje. Fue en ese momento que sentí que había algo suelto en el aire, algo fuera de lugar. Y por primera vez en muchos años, me pregunté si realmente conocía al hijo que crié, porque una madre lo siente, aunque no lo entienda, y lo sentí. Algo estaba a punto de salir a la luz. Pero, ¿qué quiso decir con están engañando a Emiliano? ¿Y por qué me miraste como si tuvieras miedo de decir más? Lo que vio, que aún no he visto, la semana siguiente. Acordé con Emiliano, que los visitaría el domingo por la mañana.
Tomaba un poco de pan casero y algunas flores de mi patio trasero. Pero, en el fondo, era algo más que quería tomar. Los ojos bien abiertos. El sábado por la noche. Preparé todo con calma, como siempre lo hacía. Pero mientras planchaba la ropa, mi corazón ya lo sabía, que al día siguiente no iría solo como madre. Fui como alguien que necesitaba ver con mis propios ojos. Me levanté temprano, como de costumbre, y llamé a Emiliano diciéndole que me había despertado con las piernas doloridas, que preferiría que me dejara en el mercado, y luego caminaría hasta su casa. No lo sospechaba. Me dejó en el mercado Libertad alrededor de las 9. Cuando dobló la esquina con el auto, respiré hondo. Me ajusté el chal en el hombro y caminé hacia el área de las flores, donde tenía buena visibilidad hacia la parte trasera del mercado. Me escondí detrás de uno de los kioscos, fingiendo elegir arreglos, y me quedé allí. No sabía exactamente qué buscar, pero sabía que tenía que buscar, y fue entonces cuando lo vi. El señor Clemente, el padre de Jimena, saliendo del mercado con 2 bolsas grandes. Pensé que era extraño, ya que, según ella, tenía un fuerte dolor de espalda. Apenas podía levantarse de la cama, pero aquí estaba, levantando bolsas con la firmeza de alguien que lleva orgullo. Cuando se acercó, vi dentro de las bolsas aceites de oliva españoles muy caros, paquetes de carne envasada al vacío, frutas que no siempre tuve el coraje de comprar. Poco después, se detuvo junto a un SUV negro, brillando como si hubiera salido del concesionario esa semana. Abrió el maletero con el control remoto, acomodó las compras, se ajustó las gafas de sol y se sentó en el asiento del conductor. Pasó un rato jugando con su celular antes de conducir despacio, como si fuera el rey en esa calle de gente humilde. Me quedé allí, sintiendo una ola de calor subir a través de mi cuerpo. Me apoyé en la tienda y traté de respirar lentamente. El mundo parecía girar un poco más rápido de lo habitual. La semana anterior, Jimena me había enviado un mensaje diciendo que su padre era muy malo, y que no tenían dinero para comprar pañales ni leche. Ella pidió solo unos pocos dólares, como dijo, y yo, a las $100 de liberar nada. Como siempre, se lo envié. 200 pesos. Era lo que tenía ese día. Me agradeció con un breve audio. Una voz cansada, diciendo que Dios me bendiga. Y ahora, era ese hombre salir del mercado como cliente de lujo, subirse a un coche de casi $500,000. Fue como ser abofeteado que nadie vio. Me quedé allí por un tiempo, sin saber si llorar o gritar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo pensé, así que esto es lo que han estado haciendo con el dinero. ¿Quién más sabe eso? ¿Y por qué Emiliano nunca lo ve? Tomé el camino a casa lentamente, sosteniendo mi brazo en la correa de la bolsa, como si me agarrara a mí mismo. Y mientras caminaba, una idea comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué pasaría si hubiera sido engañado durante mucho más tiempo de lo que imaginaba? Entré en el baño del mercado para recomponerme. Mis piernas se tambaleaban, y mi corazón se sentía como una calabaza de arcilla agrietada, a punto de desmoronarse. Apoyé mis manos en el fregadero, me mojé la cara lentamente y me miré en el espejo. Ahí estaba yo, con el pelo recogido con una horquilla, la piel marcada por años de sol, y una mirada que había visto mucho, pero que no sabía cómo lidiar con lo que no ves, con lo que escondes. Me quedé allí en silencio, hasta que 2 voces femeninas entraron hablando, sin darse cuenta de que estaba en la última cabina. Uno de ellos dijo riendo: «Niña, ¿viste a la hija de Clemente el otro día en la Plaza del Sol? Que Jimena sigue diciendo que está arruinada, que sus padres están tan enfermos, y aparece con el bolso de Carolina Herrera». El otro se rió. ¿Puedes creerlo? Y más. Mi nieta trabaja en la perfumería La Maison. Vio a esta misma Jimena comprando un perfume francés por casi 3.000 pesos. Pagó en efectivo. Ni siquiera parpadeó. El primero también agregó: «Apuesto a que mi esposo ni siquiera sueña». El hombre tonto cree en todo. En ese momento, mi visión se volvió borrosa. No por el llanto. Para confirmación, las piezas comenzaron a encajar como un cruel rompecabezas. Los dolores inventados del suegro, las solicitudes de ayuda llorosas, la desaparición en las visitas, la frialdad en los agradecimientos. No fue solo descuido. Era teatro. Un teatro completo preparado para quitarme incluso lo que no tenía. Me senté en el borde del inodoro, cerré los ojos y sentí que mi corazón latía en mi garganta.
No era ira. Todavía no. Fue una decepción. Un dolor fino y largo. Como si me hubieran quitado la alfombra de debajo de mi alma, y estuviera cayendo en un piso que nunca terminaba. Y dime, ¿alguna vez lo has sentido? ¿Cuándo te das cuenta de que confiar demasiado en alguien fue el error más costoso de tu vida? Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia sin ocultar nada. Entonces, si todavía estás conmigo, escuchándome hasta ahora, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Eso me da fuerza. Fuerza para seguir desenterrando todo lo que guardé durante tanto tiempo. Porque todavía hay mucho que necesito compartir con ustedes. Salí del baño con pasos cortos, como alguien que lleva una carga sobre sus hombros. El sol del mediodía me golpeó la cara y, por un segundo, quise fingir que nada de eso era cierto, que había escuchado mal, que todo era una exageración. Pero en el fondo, mi corazón lo sabía. Cuando muchas piezas diferentes comienzan a apuntar al mismo lugar, es porque la mentira ha dejado un rastro. Pero, ¿por qué Jimena haría eso? ¿Por qué inventar enfermedades? Miseria, fragilidad, y aún más. ¿Emiliano lo sabía todo? ¿O fue el más engañado en esta historia? Llegué a la casa de Emiliano con todo ya ahogado en mi garganta, pero la sonrisa en mi rostro. Me esforcé por lucir igual que siempre. La mamá que esperan ver, la que trae pan, la que elogia la casa, la que dice, me alegro de que estén bien. Hijos míos. La puerta se abrió, y Jimena me recibió con un beso en la mejilla, un fuerte perfume, y una sonrisa fotográfica. Llevaba un vestido de corte recto de color beige claro, con un delgado cinturón dorado, que brillaba a la luz del balcón. Reconocí ese modelo. Lo vi en el escaparate de una tienda en el centro, cerca de la iglesia donde hago mis novenas. Casi 2000 pesos. La casa era diferente. La pared de la sala de estar ahora tenía un nuevo color. Un televisor más grande colgando, y el viejo sofá, el que ayudé a comprar hace años, había desaparecido. En su lugar, un sofá ligero y enorme con cojines bordados. La mesa del comedor estaba puesta con servilletas de tela, cuencos altos y cubiertos de plata. La cocina olía a ajo salteado con camarones frescos, y en la encimera había botellas de vino chileno, que ni siquiera puedo pronunciar el nombre. Hicimos un almuerzo especial para ti, suegrita, dijo Jimena, acercando una silla. Emiliano apareció poco después, con el rostro cansado, y los ojos hundidos. Estoy trabajando demasiado, mamá, ayudando al papá de Jimena con los exámenes. Es difícil. Solo asentí, tratando de contener todo lo que tenía ganas de pedir. Me senté a la mesa. Hice la señal de la cruz, y comencé a comer tranquilamente. Las gambas estaban deliciosas. Enormes. Doradas. Los postres, 3 tipos, todos con paquetes aún en el fregadero, provenían de una pastelería francesa en Tlaquepaque. Lo sabía, porque mi vecino trabaja allí como asistente de limpieza. Solo los macarons costaron la mitad de mi pensión. Mientras comíamos, Jimena hablaba sin parar. Sobre un posible curso de posgrado, sobre la escuela de Luna, sobre la nueva decoración de la casa. Escuché con un oído, y con el otro presté atención a los detalles. Las velas perfumadas en el aparador, las pinturas nuevas en la pared, la alfombra blanca en el pasillo. Ninguna de esas cosas se adaptaba a una familia endeudada y sufriente, hasta que escuché que la puerta se cerraba de golpe. Era el señor Clemente. Caminó con el mismo traje beige que usó para ir al mercado ese día, pero ahora con un delantal azul atado alrededor de su cintura. Fingiendo que estaba cortando verduras en la cocina, saludó a todos con un forzado buenas tardes. Me dio un beso en la frente y dijo, ¡ay! Señora Feliciana, hoy me desperté mal de la columna vertebral, pero me propuse preparar el aderezo para ensaladas. Tragué saliva. Lo miré bien y recordé la imagen de ese hombre, empujando un carrito de compras como si fuera un ejecutivo, subiendo a la camioneta negra, lleno de salud y dureza. Y allí estaba, escenificando una enfermedad, fingiendo ser un viejo cansado, para justificar toda una mentira. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí, como si mi corazón se hubiera partido en dos, mitad madre, mitad mujer que finalmente lo entendió todo, pero aún así, permanecí en silencio, porque todavía había una duda que me consumía por dentro. ¿Emiliano sabía? ¿O también fue otra víctima de la mentira bien contada?
Tal vez la respuesta estaba justo debajo de mis narices, y solo necesitaba mirar más de cerca. ¿Podría ser que su propio hijo? ¿Habías elegido cerrar los ojos? Regresé a casa a última hora de la tarde, con las piernas doloridas y el corazón aún más. Abrí la puerta lentamente, como si temiera encontrar su propio vacío esperando al otro lado. La casa estaba oscura, silenciosa. Solo el olor a café viejo aún vagaba por el aire, mezclado con el perfume de las flores que tomé del mercado, y ni siquiera tuve el coraje de sacarlo de la bolsa. Me senté a la mesa de la cocina con un suspiro. Preparé un café fino, de la forma en que lo bebo cuando no tengo apetito, solo para calentarme las manos. Y allí, sola, mirando la pared donde colgaba el retrato de mi esposo, la de blanco y negro, con el marco de madera oscurecido, me encontré retrocediendo en el tiempo. Recordé a Emiliano cuando era niño, corriendo con sus rodillas despellejadas por las calles de tierra aquí en Santa Tere. Recordé el día que fui a la papelería de la esquina para pedir que escribieran otro cuaderno en el cuaderno, porque se había roto el suyo en un descuido. Puede dejarlo, señora Feliciana. Siempre paga justo a fin de mes, dijo el dueño. Y pagué, a veces, recogiendo moneda por moneda, enrollada en una bolsa de pan. Sus zapatos provenían de sus primos, un poco más grande, siempre con los extremos doblados. Cosí los calcetines por dentro para reducir el espacio. Puse plantillas de cartón, y nunca se quejó. Era un niño dulce y agradecido que me abrazaba con fuerza cuando regresaba del mercado con una fruta diferente o un trozo de queso. Las noches eran largas. Cosí hasta que me quemó la espalda, hasta que mis ojos se cerraron solos. Incluso he sangrado mis dedos por pinchar agujas en el mismo lugar. Pero todo valió la pena cuando lo vi durmiendo con la barriga llena, los libros abiertos sobre la mesa, los sueños creciendo en su pecho. Cuando fue aceptado en la Universidad de Monterrey, recuerdo cómo lloré, no de tristeza, sino de miedo, miedo a no poder enviarlo. El boleto era caro, los materiales necesarios también. Miraba la habitación y pensaba, ¿qué puedo vender? Fue entonces cuando recordé el único anillo que quedaba de mi madre, un pequeño anillo, hecho de oro antiguo, que dijo que solo debía usarse en los días festivos. Vendido. Tomé la cantidad y la puse en un sobre con su nombre. Se lo entregué diciendo, ve, vivirá lo que yo nunca pude. Y ahora, tantos años después, ver a mi hijo dentro de una casa que no se parece a él, rodeado de lujos que no coinciden con nuestra historia. Y, al mismo tiempo, tan ciego, tan distante, me hizo sentir un dolor que ni siquiera puedo explicar. Es difícil, ¿sabes? Cuando lo das todo a alguien, y luego sientes que alguien ya te ha olvidado, como si todo lo que hacías se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. Y digo una cosa desde el fondo de mi corazón. Si todavía estás aquí conmigo, sigue escuchando, porque lo que sigue, fue entonces cuando la herida se convirtió en una cicatriz. Pero antes de eso, me dolió más de lo que puedo decir. Terminé mi café frío, y miré a mi alrededor. La casa olía a estar quieta. Recogí una vieja caja de cartón del armario. Dentro de él, las cartas que me escribió cuando era niño, las boletas de calificaciones, los dibujos escolares. En cada papel, una pequeña parte de mí. Me pregunté, ¿todavía recuerda eso? ¿Todavía sabe que su vida solo era posible? ¿Por qué se dejó el mío para más tarde? Pero en ese momento, entre un recuerdo y otro, sentí algo diferente. Un impulso, un deseo de no esperar más. Dejar de donar y empezar a ver, porque una cosa era cierta, necesitaba entender hasta dónde llegaba esa mentira. Y lo que descubrí en los días siguientes, fue incluso peor de lo que imaginaba. El miércoles por la mañana, sonó el teléfono. Era Jimena, la voz dulce habitual, pero con un tono más directo. Sweetheart, lamento molestarme, pero mi padre necesita un analgésico muy caro, y no obtuvimos la cantidad total. Solo faltan 300 pesos. ¿Puedes ayudarme? Sentí que mi pecho se apretaba. Podría. Sí. Pero por primera vez, no quería. Respiré hondo, y respondí con calma. Esta semana no funcionará. Jimena. El silencio del otro lado duró largos segundos. Y luego vino la respuesta, fría como una piedra mojada. Está bien. Ya veo. Pero escuché el descanso, la molestia, la decepción fingida. Poco después, fue Emiliano quien llamó.
con voz angustiada. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Dije que no, que todo estaba bien, pero esta semana las facturas se habían ajustado. Oh, por supuesto. Mamá, imagínate. Pensé que era extraño. Jimena estaba un poco molesta. ¿Sabes? Oh, solo dije. Ella lo entenderá. Y colgué, sintiendo que me temblaban las manos. No fue culpa. Era otra cosa. Fue un susto interno. La sensación de haber dicho, por primera vez, no con voz firme, sin poner excusa, un simple no, que llevaba dentro de sí toda una vida de síes tragados. Y les pregunto a ustedes, que me están escuchando, ¿alguna vez han sentido esta opresión en el pecho después de decir no por primera vez? Cuando te pones a ti mismo primero, y el otro pone cara de asombro, como si hubiera roto un pacto invisible. Si alguna vez te ha pasado esto, comenta a continuación. Puedes escribir, sé cómo es, o te entiendo. Porque hay dolores que solo los que viven, saben cómo arden por dentro. Ese mismo día, después de almorzar solo, me puse un abrigo sobre los hombros y me fui al mercado. Necesitaba aclarar una duda que ya no me dejaba dormir. Crucé la avenida con pasos lentos y, cuando llegué al Mercado Libertad, me dirigí directamente al mostrador donde siempre se hospedaba el señor Ramiro. Me vio. Se limpió las manos en el delantal y sonrió con la misma mirada triste de la última vez. Ramiro, dije, quería saber, ese día, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Sobre engañar a mi hijo? Miró a su alrededor. Respiró hondo y me pidió que esperara un minuto. Entró en la parte trasera del almacén y regresó con un sobre amarillento, medio arrugado. Me lo entregó con ambas manos. No es mi trabajo involucrarme en esto, señora Feliciana. Pero, conocí a su esposo. Te conozco. Sé que no merece quedarse atrás. Lo abrí allí mismo. En el interior, 3 copias de recibos con el nombre de Clemente Hernández, el padre de Jimena, 3 compras en diferentes fechas. Todas coincidieron con los días en que Jimena me había pedido ayuda. Todos los recibos con valores superiores a 5.000 pesos. Uno era de una licorería fina. Otro, de una tienda de ropa para hombres. Y el tercero, de una tienda de electrónica. Cerré el sobre lentamente, como quien cierra una herida antes de que sangre demasiado. Le agradecí con un asentimiento. Sin poder decir nada más, regresé a casa con el sobre en mi bolso, y el mundo entero pesando sobre mi espalda. Porque ahora ya no era intuición, era una prueba, era un hecho. Pero, ¿cómo mostrarle esto a Emiliano sin romperme el corazón? ¿Me creería? ¿O en él? Y no salí de casa durante 2 días. No era enfermedad, ni pereza. Era otra cosa. Era el tipo de fatiga que no se puede ver, pero que pesa incluso en el mechón de cabello. Cerré las ventanas. Apagué la radio. Dejé que la comida se enfriara en la sartén. No lloré. Ni siquiera me quejé. Simplemente me quedé allí, escuchando el ruido de mi propio silencio, como si me estuviera contando una historia que nunca quise escuchar. Me desperté. Bebí café fino. Me senté en el sillón de la sala y miré a la nada. A veces, para el retrato del pequeño Emiliano, el que tomé cuando cumplió 7 años y perdió su primer diente. El marco ya estaba torcido, el vidrio empañado. Me pregunté, sentado allí, ¿todavía se acuerda de la mujer que hizo ese pozole de cumpleaños, incluso sin tener dinero para el regalo? ¿Todavía extraña a su madre que pasó la noche cosiendo para que tuviera una camisa nueva para Navidad? ¿O es que todo ha quedado atrás, como si fuera una buena anciana más que me abre la cartera? Recordé la última vez que hablamos por teléfono. Él dijo, «Te preocupas demasiado. Mamá, relájate». Y sonreí al otro lado de la línea. Sonríe, incluso con el corazón desgarrado, porque su madre no responde a su hijo con ira. Pero ahora, allí, en la oscuridad de mi sala de estar, con las paredes enmohecidas en silencio, esa frase volvió como una bofetada. «Te preocupas demasiado. ¿Es eso lo que piensan de mí? ¿Que soy exagerado? ¿Qué invento? ¿Que soy una vieja gruñona, de esas que se meten donde no las llaman?» La casa, que alguna vez fue mi refugio, parecía estar muriendo junto conmigo. Las plantas del porche se estaban secando. La tetera no había sonado durante días. El olor era del pasado almacenado. Sin pasos, sin risas, sin llamadas desde la calle. Solo el tic-tac del reloj en la pared. El mismo que compré en mi primer pago como costurera.
Ahora marcaba el tiempo de soledad. Saber, hay una cosa que duele más que la ira. Es vacío. Cuando ya no te apetece preguntar, explicar, intentar. Cuando te das cuenta de que tal vez esa persona que más amabas en el mundo, nunca te vio realmente. Y no quería que fuera así. No quería mirar a Emiliano y sentir eso. Pero lo hice. Sentí que la mujer que había sido para él, fuerte, presente, dedicada, se estaba volviendo invisible, reemplazada por una figura conveniente. La dama del dinero fácil. La madre que nunca dice que no. Esa noche, encendí la tenue luz de la cocina, preparé un poco de papilla y me senté de nuevo en la oscuridad. Y allí, entre cuchara y cuchara, me pregunté, ¿todavía hay tiempo para recuperar mi lugar en su vida? ¿O ya me han cambiado? ¿Para una mentira más cómoda? Pero una cosa era cierta. Podría haber perdido terreno, fe, incluso alegría, pero aún no había perdido mi dignidad. Y si pensaban que me iba a callar, sin actuar, estaban muy equivocados, porque lo que descubrí más tarde hizo que todo adquiriera otro significado. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. ¿Quieres saber cómo? Así que solo espera a ver qué encontré dentro de ese cuaderno. En la mañana del tercer día, algo dentro de mí se despertó antes del sol. No fue ira. No fue una prisa. Fue esa fuerza suave que solo viene después del silencio. Cuando hemos llorado por dentro, hemos pensado en todo lo que teníamos que pensar, y nos damos cuenta de que ha llegado el momento de levantarnos. Me levanté de la cama. Me acerqué al espejo y me peiné con calma, como hice cuando fui a visitar a mi marido al hospital. En los últimos meses de su vida, lo metí en un moño apretado. Me puse mi vestido azul oscuro con cuello de encaje, y agarré mi bolso de cuero. Crucé el vecindario aún dormido. Las panaderías comenzaron a abrir. Los olores del pan recién hecho y los cigarrillos matutinos se mezclaron en el aire. Fui directo a la iglesia de San Francisco Javier. Ese lugar siempre me ha dado paz. Allí, bauticé a Emiliano. Allí renové mis fuerzas cuando enviudé. Me senté en el último banco. Me arrodillé lentamente y guardé silencio. Después de un rato, el padre Manuel se acercó, como siempre lo hacía cuando me veía allí demasiado callado. Se sentó a mi lado. Sin decir nada, no necesitábamos muchas palabras. Miré hacia adelante y dije, en voz baja, Padre, ha llegado el momento de dejar de donar lo que me sobra y lo que me falta. Lo di todo, y recibí poco. Ahora, necesito hacer algo. Sin ruido, pero con firmeza. Me miró con una mirada que no juzga. Solo escucha. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo sé. Respondí. Y más que nunca. Sé que no quiero hacerlo por venganza. Quiero hacerlo por respeto. Por mi nombre. Por mi historia. Salí de allí más ligero. Como si mis piernas me obedecieran de nuevo. Tomé el autobús a Chapala. No había estado allí en años. La pequeña ciudad siguió siendo la misma. Con sus mansiones bajas y árboles viejos. Salí de la calle de la oficina del Dr. Roberto Medina, un viejo amigo de mi difunto esposo. Era abogado en la escuela donde estudió Emiliano. Siempre fue discreto, correcto, uno de esos hombres que miran a los ojos cuando hablan. Le pedí que me atendiera con urgencia, pero en absoluto secreto. Cuando entré en su oficina, se puso de pie y dijo, «Doña Feliciana, ¿cuánto tiempo?» Le dije lo que necesitaba. No di muchos detalles, pero fui claro. Quiero cambiar mi voluntad. Y quiero que todo se haga sin fanfarrias. Todavía estoy lúcido. Sigo siendo el dueño de mi testamento. Y quiero poner por escrito lo que es justo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo asintió. Se hará como desees. Firmé los primeros papeles con mano firme, sin temblar. Y en ese momento, sabía que algo dentro de mí había vuelto a la vida. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo, o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Me gusta este video y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que crees. Porque lo que les estoy diciendo, no es solo mío. Es de muchas personas que han dado demasiado, y ahora necesitan recordar que todavía tienen valor. Cuando regresé a casa, me senté en la cocina. Me quité los zapatos, y miré mi taza favorita, la que me regaló Emiliano el Día de la Madre. Hace muchos años, con las palabras mejor mamá del mundo. Sonreí, sin ironía, porque, en el fondo, realmente lo estaba, y tal vez todavía lo sea, pero la diferencia ahora
Es solo que aprendí a ser para mí mismo también. Y al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol, recibí un mensaje inesperado. Era de alguien que no había visto en mucho tiempo. Y que parecía saber más de lo que imaginaba. ¿Quién sería? ¿Y qué tenía que decirme esta persona sobre Jimena? Me desperté incluso antes de que cantara el gallo, con una inquietud que parecía venir de lejos. Tal vez desde el momento en que aún era una niña y sentía cuando algo grande iba a suceder. Me levanté de la cama. Puse agua a hervir y fui al armario de la sala donde guardo las carpetas viejas. La mayoría de ellos no los había abierto desde la muerte de mi Salvador. El polvo, el olor a papel viejo, y los recuerdos se unieron cuando saqué la caja marrón, del tipo con una banda elástica torcida y una etiqueta descolorida. Me senté a la mesa, respiré hondo, y comencé a abrir uno por uno. Estaban nuestros certificados, documentos de la casa, los recibos escolares de Emiliano, sus notas con letra torcida, y en el fondo de la caja, un sobre verde, escrito de mi puño y letra de otra época. Molido, tequila, registro completo. Mis manos se congelaron. Abrí lentamente. Eran los papeles de la tierra de mi tía Josefina. Un pedazo de tierra que me dejó cuando se fue, y que durante años estuvo medio olvidado, medio en disputa. Pero recordé, en 2015, después de mucha insistencia, logré regularizar todo. Nunca se lo dije a nadie, ni a Emiliano, y fue este mismo terreno el que, a lo largo de los años, él y Jimena preguntaron varias veces si aún existía. Mamá, ¿has vendido ese pedacito allá en Tequila? O creo que fue mejor que le pasaras eso a mi nombre. ¿Verdad? Te dará dolor de cabeza. Siempre esquivé. Dije que no quedaba nada, que la ciudad se lo había llevado, que eran solo arbustos. Pero ahora ese pedazo de tierra tenía otro valor. Y no solo en efectivo. Era el símbolo de lo que quedaba de mí. Algo que nadie más tocaba. Que estaba allí, esperando que despertara. Llamé al de OERCE, Roberto, y quedamos en encontrarnos en la oficina central de registro en Guadalajara. Me ayudó a elevar los valores actuales. Casi 600.000 pesos, todo regular, todo en mi nombre. Saber, hay personas que piensan que la justicia se hace con gritos, pero a veces, se hace en papel, con una firma firme, con decisiones frías, pero llenas de verdad. Le dije lo que quería. Donar el terreno, entero, pero no para Emiliano, ni como castigo. Quería donar a un refugio para ancianos olvidados, el mismo donde vive mi comadre Rosa desde que sus hijos se fueron a Estados Unidos y nunca más llamaron. Un lugar sencillo, pero que hace lo que puede con lo que tiene. Pedí confidencialidad, sin placas, sin homenaje, solo un pequeño nombre al final del artículo, benefactor anónimo. Y allí, en ese frío mostrador de la oficina de registro, con olor a tinta y bolígrafo, firmé con manos firmes. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba vivo por dentro. No por revuelta, sino por elección. Elegí no dejar que me quitaran todo. Y digo más. Si has llegado hasta aquí conmigo, quédate, porque la parte más fuerte de esta historia está por venir. El que lo cambia todo, que muestra quién es quién. Regresé a casa con el corazón ligero, pero con un pensamiento agudo. Algo me dijo que Jimena no tardaría en volver a buscarme. Y cuando eso sucedió, seguiría pensando que yo era solo una vieja tonta, o comenzaría a ver quién siempre he sido realmente. Esa tarde comenzó como cualquier otra, con el sol golpeando la ventana de la cocina, y el ruido de los vecinos lavando la acera. Estaba organizando mis papeles, poniendo en orden todo lo que se había amontonado durante años. Encontré fotos antiguas, facturas pagadas, cartas de mi Salvador y hasta una nota de Emiliano cuando era niño. Mamá, tú eres mi sol. Lo guardé lentamente, doblándome con cuidado, como si tratara de proteger lo que ya ha sido, pero cuando fui a buscar mi teléfono celular para decirle al abogado que los documentos de la tierra estaban listos, me vino a la mente un chasquido. Hace meses, Emiliano estuvo aquí para ayudarme a descargar la aplicación del banco. Tenía dificultades para verificar mi saldo, y él vino todo solícito. Jugueteó con el dispositivo, ingresó contraseñas, me explicó cómo funcionaba y se fue. En mi prisa, ni siquiera me di cuenta de que había usado su teléfono celular para configurar una pieza. Recordé esto de la nada, como alguien tirando de un hilo olvidado desde el interior de la cabeza.
Fui al dormitorio. Saqué mi teléfono celular y abrí la aplicación. Al principio, solo miré mis saldos. Luego hice clic por curiosidad, sin ninguna intención, pero luego, allí, en la parte de cuentas vinculadas, apareció otro nombre, Emiliano. Clic, y lo que vi, me dejó sin aliento. Traslados frecuentes, siempre con montos exactos a lo que Jimena me pidió para ayudar a su suegro, para el pañal de la niña, para pagar la medicina urgente. Eran las mismas cantidades, cayendo directamente en su cuenta. Y no se detuvo ahí. Justo debajo venían los registros de las salidas. Una perfumería fina en Zapopan. Una boutique francesa en el centro. Otra de bolsos italianos. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que sentarme. La traición allí. Abierto de par en par. Numerado. Rastreado. No fue solo una exageración. No era solo una mujer vanidosa. Era un plan. Un plan reflexivo y frío de alguien que sabía exactamente cómo doblegarme. Tomé capturas de pantalla de todo. Los organicé en carpetas. Se lo envié a Aldoera. Roberto con el breve mensaje. Úselo cuando sea necesario. Luego cerré el teléfono con manos temblorosas y me levanté lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo por comprender que el hijo que crié con tanto amor fue parte de eso. Pasé un rato mirando al vacío, recordando esas noches en las que venía corriendo de la escuela. Me abrazaba y decía que me amaba hasta el cielo. Y ahora, aquí estaba la prueba de que me dejó engañar. Que me usaron. Saber. Hay recuerdos que se nos quedan grabados como el olor de la ropa vieja. Algunos los guardamos porque son dulces. Otros, porque son demasiado difíciles de olvidar. Y quería preguntarles a ustedes, que me escuchan, ¿qué recuerdo aún vive dentro de ustedes? ¿Incluso después de tantos años? Si puedes, compártelo conmigo en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez has pasado por algo así, o si conoces a alguien que haya vivido una mentira bien disimulada. A veces, compartir duele menos que llevarlo solo, pero ese día, después de respirar hondo y secarme la cara, entendí. Ya no era una cuestión de dolor, era una cuestión de justicia. Y el siguiente paso, no vendría de mí, sino de un visitante inesperado que llegó sin previo aviso. Una persona que nadie esperaba, y que me dijo algo que lo cambió todo. ¿Puedes adivinar quién fue? Preparé todo como en los viejos tiempos. El mantel de ganchillo hecho a mano. Los vasos gruesos de cristal. Los platos de vajilla que solo saco del armario en fechas especiales. Hice arroz con mole, como siempre le gustó a Emiliano cuando era niño. Con mucho chocolate negro, como aprendí de mi suegra en los primeros años de matrimonio. También hice una ensalada con lima y cilantro. Y puse una vela en el centro de la mesa. No por frescura, sino porque cuando nuestro dolor se convierte en lucidez, incluso la luz cambia de lugar. Cuando llegaron, Jimena estaba como de costumbre, bien vestida, demasiado fragante para el calor de esa noche, con su teléfono celular en la mano y sus ojos huyendo de los míos. Emiliano trató de disimular la tensión. Me dio un beso en la frente y elogió el olor de la comida. Me senté con ellos como si nada hubiera pasado. Y, por primera vez, vi que el silencio puede tener más fuerza que cualquier palabra. Durante la cena, comimos lentamente. Hablaban de tonterías, de la escuela de niñas, de un nuevo proyecto que Emiliano estaba ejecutando. Y yo estaba allí, masticando cada bocado con calma, como si contara los segundos para una revelación que ya está programada para suceder. Después del postre, me levanté con cuidado, fui al aparador de la sala de estar, y tomé un sobre beige. Volví, y lo puse en el medio de la mesa, entre su plato y el de ella. Antes de que te vayas, quiero dejarte un pequeño regalo, dijo, en voz baja pero firme. Emiliano parecía confundido. Jimena extendió la mano, y abrió el sobre. En el interior, 2 papeles cuidadosamente doblados. Un extracto bancario que muestra las transferencias realizadas en los días exactos en que me pidieron ayuda, y, al lado, las fotos de las compras en las tiendas de Zapopan. Adjunto hay una pequeña tarjeta, escrita a mano con mi bolígrafo azul. No soy tonto, soy madre. Y las mamás también pueden ver. El silencio se hizo pesado. Jimena se puso pálida. Su mano tembló levemente mientras doblaba los papeles y los volvía a poner en el sobre. Emiliano se pasó la mano por el pelo. Nervioso. Mamá. Déjame explicártelo, comenzó. Pero su voz se quebró en medio de la oración.
Jimena se levantó de repente, sin decir una palabra, y comenzó a recoger los platos, no como alguien educado, sino como alguien que quiere escapar de un lugar donde fue atrapado con las manos en la masa. La cocina estaba en silencio, solo el sonido de los cubiertos golpeando el fondo del fregadero. Emiliano todavía trató de decir algo, pero yo solo levanté la mano, sin agresividad, solo pidiendo silencio. Lo he entendido todo. Hijo, ahora depende de ti. La cena terminó así, sin besos, no hay adiós, solo el sonido de la puerta cerrándose con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido después de que se revelara una verdad. Pero lo que no sabían, fue solo el comienzo, porque al día siguiente, alguien llamó a mi puerta, y esta vez, ¿quién vino? Vino sola, y con los ojos llenos de algo que nunca antes había visto. Miedo. ¿Te atreves a decir quién fue? O mejor dicho, ¿por qué regresó? Habían pasado 2 días desde aquella cena, y lo que quedaba, era un silencio que no le molestaba. Era un silencio diferente. Ya no era el que lastimaba, era el que protegía. Me levanté temprano. Como siempre, bebí mi café fino, me puse un poco de ungüento en los porros, y me senté con mi teléfono celular en la mano. Abrí la pantalla de mensajes, sin temblar, sin dudarlo, y escribí: de ahora en adelante, ocúpate de tus propios asuntos como quieras. Yo me ocuparé de los míos. Se lo envié a ambos. Luego respiré hondo. Fui a la configuración de mi teléfono y los bloqueé. Redes sociales, mensajes, todo, como quien cierra una puerta con ambas manos, sabiendo que, esta vez, no tiene intención de volver a abrirla. Tomé la carpeta azul donde todavía figuraba el nombre de Emiliano como mi único heredero. Todo estaba allí. La casa, la cuenta bancaria, la tierra, antes de que lo mudara todo. Y lo rompí sin ceremonias, sin llorar, sin música triste de fondo. Luego, llamé al plan médico y pedí la cancelación de los beneficiarios adicionales. ¿Estás seguro? No, preguntó la chica al otro lado de la línea. Sí, hija mía. ¿Puedes quitártelo? Fui al armario. Me cambié de ropa y tomé un taxi hasta el refugio en Zapopan. Ya lo conocía por su nombre, pero nunca había puesto un pie allí. Al entrar, me recibió una señora con una dulce sonrisa, que olía a talco y menta. Me llamó Doñita y me ofreció té. Aceptado. Mientras caminábamos por los pasillos, vi a las otras mujeres, algunas en sillas de ruedas, otras tejiendo, otras mirando hacia el jardín. Y allí, en medio de la sencillez, vi lo que no había visto en mucho tiempo. Dignidad. Dignidad, sin lujo, sin maquillaje, solo vida, afecto y verdad. Hablé con el coordinador y finalicé el proceso de donación. Todo con mi abogado presente. Solo pedí que mi nombre no apareciera en los letreros, ni en los murales. Solo déjame visitarte de vez en cuando. Sin compromiso, quiero traer libros, telas, hablar con ellos. Ella asintió, conmovida. Firmé los últimos documentos con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. No temblaba. No lloré. Simplemente sentí algo que no es fácil de explicar. No fue alivio. Era justicia. Era como si, después de una larga caminata cargando un peso que no era mío, finalmente, hubiera dejado todo en el suelo. De camino a casa, el cielo estaba naranja, y había un fuerte olor a tierra mojada en el aire. Sentí que el viento me golpeaba la cara y me di cuenta. Era libre. Libre de culpa. Libre de miedo. Libre de esa vieja idea de que ser madre es anularse a sí misma. Pero cuando llegué a la puerta, allí estaba ella, Jimena, solo, sin maquillaje, cabello atado con una horquilla torcida. Y los ojos. ¡Ah! Los ojos, lleno de algo que todavía no sabía si era arrepentimiento o desesperación. Ella me vio, y dio un paso adelante. Y todo en mí decía, algo importante estaba a punto de salir de la boca de esa mujer. Pero, ¿y qué vino a decirme? Después de todo, Jimena se quedó en mi puerta durante unos minutos que parecieron horas. Al principio no dijo nada, solo miró, como si no supiera por dónde empezar, y allí estaba yo, de pie, con la llave todavía en la mano, mirando hacia atrás. El tiempo de la falsedad había terminado, y ya no iba a abrir mi casa a palabras adornadas con miedo o mentiras. Finalmente murmuró, ¿unirnos a hablar?
Y yo simplemente negué con la cabeza en silencio. Aquí no. Entré, cerré la puerta lentamente, y la dejé allí, fuera de mi vida, donde se colocó. Al día siguiente, comenzó lo que yo llamo la carrera de los arrepentidos. Jimena comenzó a llamarme desde otro número, uno tras otro. Primero envió un mensaje diciendo que todo era un malentendido. El suegro exageró, que las compras fueron a plazos. Estaban pasando por un momento difícil y no supieron cómo decírmelo. Dijo que Emiliano no sabía nada. Luego cambió su tono. Comenzó a decir que debería entender, que para eso es la familia, que una madre que es madre perdona, pero en ningún momento se disculpó. Ninguno. Y luego, como si todo no fuera lo suficientemente absurdo, Emiliano apareció en mi puerta, sin previo aviso. Llamó 2 veces, y llamó con esa voz suya que un día me encantó. «Mamá, ¿estás ahí? Tenemos que hablar». Estaba en la sala de estar, escuchando todo, pero no lo abrí. Por primera vez, no era la madre que se apresura a ayudar, yo era la mujer que sabe que, a veces, la mejor respuesta es el silencio. Se quedó quieto por un momento, y luego fue a la vecina de al lado. La Sra. Clarita. Lo escuché preguntar, ¿sabes si mi madre está bien? ¿Está enferma? Y también escuché su respuesta, que cortó el aire como un cuchillo caliente. Está mejor que nunca. Emiliano, ahora, está siendo elegido. Estas palabras resonaron dentro de mí el resto de la tarde, porque eso es lo que era. Por primera vez en mi vida, no estaba poniendo a nadie frente a mí. Ni hijo, ni nuera, ni culpa. Y ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si esta historia te llega al pecho, disfruta de este video y suscríbete. Hagamos que llegue a aquellos que más necesitan recordar que todavía hay tiempo para elegir. Después de ese día, el silencio se convirtió en rutina, pero no un silencio doloroso, era un silencio lleno de significado. Ya no les importaba. Ya no llamaron a mi puerta. Y cada día que pasaba, era como si la herida dejara de sangrar y se convirtiera en una cicatriz. Pero el mundo gira. Y Dios lo ve todo. Y fue justo, cuando pensé que todo ya había sido revelado, que recibí un sobre por correo, sin remitente, papel amarillento, pero con una letra conocida, dentro de él, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría por completo el final de esta historia. Y yo pregunto, ¿crees que puedes adivinar lo que había dentro? El sobre llegó un lunes por la mañana, cuando el sol todavía golpeaba a un lado, y los pájaros luchaban por el espacio en el árbol del patio trasero. Lo recogí del suelo, mi mano todavía manchada de café, e inmediatamente me di cuenta de que no había remitente. Pero el periódico, aquel papel amarillento, doblado con cuidado, llevaba una letra que mi corazón reconoció ante mis ojos. Pertenecía a la hermana Cecilia, una vieja conocida de la parroquia, con quien perdí el contacto después de que se mudó al norte para cuidar a su hermano enfermo. El contenido era breve pero preciso, recortes de un periódico local, impresiones de publicaciones en Internet, y una frase escrita a mano, casi como una oración. A veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Me senté a la mesa con el sobre abierto, y leí lentamente. Las primeras noticias hablaban de una denuncia hecha contra Jimena, en la oficina donde trabajaba. Una paciente, viuda y pensionista, denunció haber sido maltratada por ella durante una consulta. La señora, al salir de la cita, vio en una red social una foto de la misma Jimena en un restaurante muy caro, con un bolso de diseño en su regazo. Esto generó indignación, comentarios, impresiones compartidas y terminó llegando a la junta directiva de la clínica. Unos días después, Jimena fue despedida por conducta inapropiada. Sin escándalo, sin defensa pública, solo silencio y consecuencias. En la página siguiente, apareció el nombre del suegro, Clemente, el hombre que fingía estar postrado en cama, con muletas, recibiendo donaciones con la mirada caída. Fue sorprendido conduciendo ebrio en una carretera cerca del Salto. Perdió el control del automóvil y se estrelló contra una pared. Nadie resultó herido. Gracias a Dios. Pero la prueba dio positivo por alcohol. El periódico local publicó una foto del auto destruido, y un párrafo que decía, Clemente Orozco, exfuncionario, jubilado, vecino de Tlaquepaque, será investigado.
En el pie de foto aparece con el rostro cubierto, tratando de evitar la cámara. Casi no lo reconocí, pero lo reconocí. Cerré los ojos y respiré hondo. Todo eso me había llegado sin que yo lo pidiera. No le deseaba daño a nadie. Nunca tuve que levantar la voz, ni planear venganza. Simplemente me alejé. Eliminé lo que era malo para mí. ¿Y el resto? ¡Ah! El resto era el tiempo del que se ocupaba. Porque cuando plantamos el silencio con dignidad, cosechamos justicia sin tener que tocar a nadie. Me senté allí, mirando el sobre abierto, recordando las veces que me llamaban tonta, ingenua, una vieja que lo da todo y no cobra nada. Y hoy, no fue venganza lo que sentí. Era algo más grande. Era paz. Una paz que llega cuando entendemos que hemos hecho lo correcto, aunque nadie nos haya aplaudido. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí conmigo, escuchando cada parte de esta historia, quiero que sepan, lo que viene ahora, es lo más fuerte de todo, porque no fue su caída lo que más me marcó. Eso es lo que sucedió días después, con una persona que nunca esperé volver a encontrar. Y ella no vino con excusas. Se le ocurrió otra cosa. Algo que todavía me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. ¿Alguna vez te has preguntado qué puede ser? Pasaron los días, y las noticias me llegaron como el viento entra por las grietas. Sin pedir permiso, pero inevitable. Escuché que Jimena se había ido. Tomó a la niña, empacó algo de ropa y desapareció. Dicen que fue a la casa de una tía en el campo. Otros dicen que cruzó la frontera para tratar de comenzar de nuevo lejos de la vergüenza. Emiliano se quedó solo. La vecina me dijo que lo vio salir de la casa con 2 maletas pequeñas, y una cara que ya no se veía igual. Una cara de alguien que perdió más que dinero. El coche fue tomado por falta de pago, la tarjeta bloqueada y el trabajo. Parece que él mismo se resignó, incapaz de soportar las miradas y los susurros. Sabía todo esto en silencio, sin buscar. La gente trajo la información como alguien que trae pan caliente, pensando que me estaban ayudando, pero lo que necesitaba en ese momento no era saber lo que les estaba pasando, sino volver a aprender a vivir conmigo. Aún así, un día, escuché un golpe en la puerta. 3. Como siempre lo hacía, me escondí detrás de la cortina, y vi. Emiliano. Cabello desordenado, camisa arrugada, aspecto bajo. Se quedó allí un rato, miró el pomo de la puerta, respiró hondo. Luego se alejó, se apoyó contra la pared, y se sentó en la acera. Se quedó allí durante casi media hora, inmóvil, mirando al suelo. Cuando se levantó, metió la mano en su bolsillo, y dejó algo en la puerta antes de irse. Esperé a que el sonido de los pasos se alejara, y solo entonces me fui. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito en un garabato apresurado. Mamá. Lo guardé en la mesita de noche sin abrirlo. No por enojo, sino por respeto al silencio. Porque hay cosas que, cuando la abrimos, vuelven a doler. Y ya había aprendido que no todo perdón necesita una palabra. En los días siguientes, comenzó a aparecer de vez en cuando. A veces, solo dejaba una carta. A veces hablaba con los vecinos. Doña Clarita me dijo que me preguntó si estaba bien, si comía bien, si todavía asistía a misa. Ella respondió, está mejor que nunca. Hijo, ahora, ella es dueña de su propia paz. Y él, según ella, bajó la cabeza y se fue sin decir nada. Las cartas se acumulaban, algunos delgados, otros más pesados, algunos manchados con algo que podría ser lágrimas o lluvia. No quería saberlo. Los guardé todos en un cofre, sin abrir ninguno. A veces pasaba la mano por las cartas, y sentía como si el papel aún estuviera caliente. Porque no importa cuán frío se ponga el mundo, el amor de una madre nunca se enfría en absoluto. Solo aprende a estar callado. Emiliano, ahora vivía de favor en la casa de un amigo. El vecindario murmuraba que estaba triste, que bebía más de lo debido, que no miraba nada con una expresión de quien no se reconoce. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? No fue su perdición. Era imaginar el vacío. Porque cuando perdemos el respeto de quienes nos amaron incondicionalmente, es como si el mundo perdiera su terreno. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca he olvidado. Cuando se traiciona el amor de una madre, no es la madre la que muere, es el hijo el que se queda sin hogar. Pero el tiempo. El tiempo es paciente. Y justo. Siempre trae de vuelta lo que hay que enfrentar. Simplemente no esperaba que fuera tan rápido. Porque,
Unas semanas después, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Una llamada telefónica. Corto. Urgente. Viniendo del hospital, y el nombre que salió de la boca de la enfermera hizo desaparecer el suelo bajo mis pies. ¿Te imaginas quién estaba al otro lado de la línea? Estaba anocheciendo cuando sonó el teléfono. La radio estaba encendida tranquilamente, tocando Cielito Lindo, esa canción que siempre me recordó los tiempos en que Salvador y yo bailábamos en la sala, riéndonos de las tonterías de la vida. Respondí sin prisa, pensando que era doña Clarita o el padre Manuel, pero al otro lado de la línea, una voz femenina y profesional, que me dio mariposas en el estómago antes de que entendiera lo que decía. ¿Eres pariente de Emiliano Navarro? Mi corazón se detuvo por un momento. Soy la madre. Suspiró. Se desmayó en el trabajo. Está estable, pero necesita a alguien responsable. Me quedé sin palabras. Durante unos segundos, solo escuché el sonido de mi propia sangre fluyendo. Agarré mi bolso, me puse el chal, y me fui. El viaje al hospital parecía más largo que nunca. Cada rincón era un recuerdo. Cada luz roja me recordaba un cumpleaños. Un abrazo. Un mal adiós. Cuando llegué, la enfermera me reconoció por sus ojos. Está bien, dijo. Fue un colapso por estrés. Deshidratación. Tal vez, un poco de agotamiento emocional. Asentí. Le di las gracias y caminé hacia el dormitorio. Estaba allí, acostado, pálido, con el suero pegado en su brazo, dormido. El cabello, sin afeitar, desaliñado, parecía más pequeño. Se parecía al niño que una vez acuné en mis brazos después de una fiebre alta. Susurrándole que todo estaría bien, me senté al lado de la cama y me quedé mirando durante largos minutos. No lloré, ni siquiera lo toqué, solo miré. La vida tiene una forma curiosa de hacernos volver al mismo punto. No para repetir, sino para comprender. Me quedé allí hasta que abrió los ojos. Cuando vio que yo estaba allí, tardó mucho en reaccionar. Luego trató de hablar, pero la voz no salió. Solo lágrimas. Me acerqué lentamente y le dije: no tienes que decir nada. Hijo, ahora es el momento de descansar. Trató de tomarme la mano y, por un momento, lo dejé, solo por un momento. Porque en ese toque, quedó todo lo que quedó, y todo lo que se perdió. Regresé a casa al anochecer. La ciudad parecía más tranquila que nunca. Encendí una vela para mi ángel guardián, y me senté en la mecedora de mi abuela. La radio seguía tocando Cielito Lindo, y el sonido del viento que entraba por la ventana se mezclaba con el recuerdo de viejas risas. Tomé mi rosario y comencé a orar. No pedí nada, solo le di las gracias. Estaba agradecido por haber sobrevivido a todo. A la soledad, la traición, el dolor y el amor que me cruzó como una tormenta. Porque, en el fondo, lo sé, no fallé como madre. Me encantó. Me encantaba la forma en que sabía, con las armas que tenía, y aunque el mundo trató de convencerme de que amar era guardar silencio, aprendí, con el tiempo y con las heridas, que el amor no es esclavitud. El amor es elección. Todavía amo a Emiliano. Por supuesto que sí. El amor de una madre no se extingue. Pero ahora, también me amo a mí mismo. Un poco más. La nostalgia todavía vive aquí. Pero la culpa no. El dolor se convirtió en un escudo. Y el silencio, el mismo que tanto me pesaba, se convirtió en mi fuerza. La vida es divertida. Parece que cuando aceptamos lo que perdimos, ella nos devuelve un poco de lo que tomamos. Y esa noche, antes de apagar la luz, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz sencilla y silenciosa que no proviene de lo que vuelve, sino de lo que finalmente se entiende. Pero la historia aún no ha terminado, porque al día siguiente, cuando me desperté, encontré una carta deslizada debajo de la puerta. Era suyo, y lo que estaba escrito dentro era algo que nunca esperé escuchar, ni siquiera en mis sueños posteriores. ¿Quieres saber qué estaba diciendo? La carta era corta, escrita a mano, como lo hacía cuando era niño. Mamá, no sé si merezco tu perdón, pero necesito agradecerte. Hoy entiendo todo lo que el tiempo ha tratado de mostrarme. El amor que llamé cargo fue el cuidado. El silencio que encontré frío era protección, y la ausencia que tanto me dolió fue la lección que necesitaba para finalmente crecer. Te amo, incluso si ya no sé cómo mirarte a los ojos. Cerré el sobre lentamente, me apoyé contra mi pecho
y dejé que las lágrimas cayeran descaradamente. No eran dolor, estaban cerrando, porque en ese momento, supe que la historia había cerrado el círculo. Emiliano siguió viviendo, empezando de cero, y eso fue suficiente para mí. Jimena nunca volvió a aparecer, y el tiempo, como buen juez que es, trató de ponerla en el camino que eligió sola. La pequeña Luna ha crecido hermosa, y de vez en cuando me envía dibujos por correo, una flor, un corazón, una casa, con una ventana iluminada. Y yo, atento, y niño cierpon, que solía sentirme borrado. Hoy entiendo el valor de esta luz. Es simple, pequeño, pero cierto. La vida me ha enseñado que el amor de una madre es el sentimiento más generoso del mundo, pero también el más peligroso cuando no tiene límites. Aprendí que perdonar no es olvidar, es liberarse del peso que ya no le conviene, que podemos amarnos profundamente sin cancelarnos unos a otros. Y ese silencio, a veces es la única respuesta que puede dar el corazón maduro. Escuché algo extraño sobre mi hijo, y decidí observar. No acusé, no grité, y lo que vi me enseñó que incluso el amor de una madre necesita fronteras, porque los que aman también enseñan, aunque sea con distancia. Hoy, me siento en la misma mecedora, tomo mi café en la misma taza de barro, y miro el atardecer en Guadalajara con el pecho ligero. Los dolores que una vez me agobiaron ahora, son solo recuerdos que me fortalecen. Ahí, fui al techo, yo era un refugio, pero ahora, yo soy el silencio, y es allí donde me encontré. Si te has quedado conmigo hasta ahora, gracias, desde el corazón. Su presencia es como una buena compañía al final de la tarde. Tu like es como un abrazo que me calienta y me recuerda que vale la pena seguir contando historias como esta. Tu inscripción es la invitación a volver a este café cuando el día pide un descanso, a escuchar otra vida, otra lección, otro nuevo comienzo. Dime en los comentarios dónde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta conversación. ¿Qué ciudad me da la bienvenida ahora al otro lado de la pantalla? Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.